Hola mis amigas y amigos, buenas noches. Este video es realizado para el curso de seminario de grado Profundización que hace parte de la Maestría en Dirección Cohorte 22 de la Facultad de Administración de la Universidad del Rosario. Si se preguntan qué es lo que está sonando en estos momentos, qué es eso que suena como al imperio de Star Wars, como una sinfonía solemne, pues bien, es la Marcha de las Valquirias compuesta por Richard Wagner en 1851. En esa ópera, que es el comienzo del tercer acto de la Valquiria, una ópera que pertenece al Anillo del Nibelungo, las Valquirias, hermanas de Brunilda, preparan la llegada de los héroes muertos al Valhalla. Bueno, ¿y por qué hablar de Wagner y las Valquirias y toda esa jerigonza pomposa, lechuguina y variopinta? Porque para Wagner el mundo estaba sumergido en una trinchera racional, rígida, matemática, lineal y sobre todo predecible. Por allá en 1868, el compositor de esta obra, Richard Wagner, se conoció con el personaje que les voy a mostrar aquí, Friedrich Nietzsche. Wagner vio en ese filósofo, filólogo, misógino y bigotón al mismísimo Dionisio. ¿Y quién es Dionisio? Ya vamos para allá. Pues Nietzsche y Wagner hablaron de Schopenhauer, de la voluntad de poder, del superhombre, y para Wagner el arte debe llenar los cánones de la religión, y para nuestro amigo el bigotón, la vida debería tener el carácter de la obra de arte. Pero bueno, estos dos amigos intelectuales, músicos y filósofos son en sí mismos una representación del mito griego de Apolo y Dionisio. Curiosamente, Nietzsche, en su libro El surgimiento de la tragedia griega, emplea a los dos dioses griegos para discutir acerca de la historia de la cultura occidental. Esta dualidad Apolo-Dionisio pone de manifiesto que mientras el primero refiere a la razón, la armonía, la palabra que da sosiego, tranquilidad, uniformidad, orden, el segundo es vino, es embriaguez, presenta lo sensual, lo desmedido, el caos. Y esto, sin lugar a dudas, nos lleva al tema central de este video, el artículo de Jeffrey Pfeffer de la Universidad de Stanford en 1993. Estos dos personajes míticos servirán como representación de las ciencias duras, físicas y naturales, y las ciencias sociales, humanas y blandas. ¿Y de qué habla este artículo? Pues su título es un poco enredado. Los obstáculos para el avance de la ciencia organizacional, desarrollo del paradigma como variable dependiente. El artículo comienza mencionando un concepto fundamental que va a surgir a lo largo del texto y que el autor menciona como desarrollo de paradigma. La primera parte del argumento se divide en dos. A. Hay diferencias en el desarrollo de paradigma en los diferentes campos de la ciencia, y B. Esas diferencias tienen serias consecuencias para un número importante de resultados. Y el desarrollo del paradigma de las ciencias, en este caso las ciencias físicas y naturales y las ciencias sociales y humanas, se basa en la capacidad de crear consensos en esas áreas del conocimiento. El autor menciona que el consenso es absolutamente fundamental. Sin embargo, no todos los campos de estudio gozan del mismo nivel de consenso. Por ejemplo, en el caso de las ciencias organizacionales, y para esto cita el estudio de Samuto y Connolly de 1984, concluye que se encuentran bastante fragmentadas y que esto constituye una barrera para el crecimiento del campo de conocimiento. Pero bueno, hablemos de los efectos del nivel de desarrollo de paradigma, y para esto es vital entender que este se refiere al grado de certeza asociado a la producción de conocimiento con la que cuenta un campo científico o una subespecialidad. Pues resulta que Lodal y Gordon en 1972 encuestaron 20 facultades, dentro de las cuales se encontraban física, sociología, química, ciencia política, biología, economía y psicología, y les preguntaron, bueno, ¿qué tanto es el nivel de consenso en los paradigmas de esos campos de estudio? Por nivel de consenso en paradigmas me refiero a leyes, teorías y metodología. Bueno, ¿y saben qué dijeron los del departamento de física? En especial el departamento de física cuántica, aquellos que eran discípulos de Schrödinger. Dijeron, pues como que sí te respondo a la encuesta, Ala, pero a la vez como que no lo hago. ¿Y qué resultó de esa encuesta? Pues que los científicos de las ciencias sociales reportaron menos consenso que los científicos de las ciencias físicas. Dicho esto, dice el autor, citando el estudio de Price, 1970, que podemos definir un indicador para medir el nivel de desarrollo de paradigmas en un campo. 1. El número y la capacidad de producción de doctores que se desenvuelvan en el campo de la enseñanza. 2.
el porcentaje de referencias en trabajos publicados. Estos dos indicadores nos permiten aproximarnos a evaluar el nivel de comunicación, si es eficiente o no, en los diferentes campos de estudio de las ciencias duras, blandas y aquello que no es ciencia en sí mismo. Otro indicador. La duración de las cadenas de cursos que se relacionan semestre a semestre o año a año, es decir, en primer semestre o primer año viste 3 cursos que estaban relacionados y que eran prerequisito uno del otro. Si logramos medir qué tan extensas son esas cadenas a lo largo de los procesos de formación, podríamos concluir que el conocimiento de ese campo tiene unos paradigmas muy bien desarrollados y estructurados porque puede interrelacionarse casi indefinidamente. Por otra parte, otro indicador demasiado importante es lo que tiene que ver con la luca, con el biglieto, la marmaja, la liga, la injundia, es decir, los recursos. ¿Y los recursos para qué? Pues para la investigación. Pues bien, hay evidencia con Lodal y Gordon en 1973 que las ciencias que tienen paradigmas más desarrollados, es decir, las ciencias físicas, cuentan con más oportunidades para conseguir recursos y asignarlos de manera más eficiente y de una manera mucho más abundante. Hablemos ahora de la autonomía universitaria. Igualmente en el caso anterior, las ciencias que tienen paradigmas más desarrollados cuentan con mayor autonomía de sus departamentos centrales. Aburrido. Por otro lado, y continuando con el cuerpo de este artículo, para campos de estudio de ciencias con paradigmas menos desarrollados, los tiempos de publicación en los journals prestigiosos son muchísimo más largos. Exactamente sucede lo mismo con la tasa de rechazo de estos artículos. Adivinen quién gana en estos artículos, ¿Apolo o Dionisio? Y aquí sí que viene algo bien. En las escuelas de negocios los salarios son más altos en las áreas como las finanzas, la contabilidad, las operaciones, que por ejemplo el marketing, la misma gerencia. Y bueno, los estudios organizacionales, ¿dónde quedan si nos preguntamos? Pues dentro de las ciencias blandas, las ciencias humanas. Estos estudios cuentan con un bajo nivel de desarrollo de paradigmas comparado con otras ciencias como la psicología, economía o la ciencia política. De hecho, Donaldson en 1985 se pregunta si es posible o no tener una ciencia de las organizaciones debido al alto grado de fragmentación y la falta de consenso. Por otra parte, en el estudio de las organizaciones, en campos con paradigmas menos desarrollados, la coordinación en términos de trabajo de investigación colaborativa es muchísimo menor. Igualmente, se observa la influencia entre pares, apoyo a la investigación y proceso de enseñanza. En todas las áreas de conocimiento, como en los estudios organizacionales, tenemos teorías. ¿Y qué son las teorías? Son el sustento del consenso, las raíces del paradigma y en el caso de las ciencias físicas son la estructura, el marco de trabajo, la proyección de los resultados, la línea base del trabajo investigativo y colaborativo. ¿Y de dónde viene el consenso y por qué unas áreas tienen más consenso que otras? ¿Cuál es esa piedra angular y ese nudo gordiano? Pues bien, en suma, el consenso viene de la reunión de estándares metodológicos que se mantienen coligados. Pues existen áreas de conocimiento que epistemológicamente hablando se pueden desarrollar a través de construcciones teóricas, algunas fácticas y basadas en hipótesis falsables de manera sistemática. Por eso es que es más difícil explicar el comportamiento de las personas, que en últimas es el campo de estudio de las organizaciones, que por ejemplo analizar y entender el comportamiento de la luz, una reacción química, el movimiento de las partículas y si hablamos de escala cosmológica, los planetas, los agujeros negros y las supernovas. Y bueno, viene una conclusión. Una sustancial variación en el nivel de desarrollo de paradigma es consecuencia de la estructura social, la cultura y las relaciones de poder que caracteriza a cualquier disciplina. Y como conclusión cabe preguntarnos si la ciencia organizacional puede encontrar el equilibrio adecuado entre la tiranía teórica y la actitud de todo vale, todo sirve. Asimismo,
Cabe mencionar que la diversidad de ideas en una metodología puede llegar a ser demasiado útil para un campo de estudio en la medida en que esa diversidad pueda llegar a resolverse en algún punto. Y para finalizar, por fin, el dominio de conocimiento de las ciencias organizacionales está lleno de teorías, conceptos, términos, paradigmas, y estos no se anulan o rechazan de tajo a medida que se avanza en el tiempo. Por el contrario, en los estudios organizacionales se acuñan nuevos conceptos y esto es celebrado por la comunidad que estudia dicho fenómeno. El disenso en aproximaciones teóricas e inclusive en metodología no está mal en la medida en que exista consenso en lo que a las preguntas fundamentales se refiere. En últimas, no existe nada en el orden natural de las cosas que nos diga que el rigor matemático tenga mayor valor que aquellas cuestiones que tienen valor empírico o valor real. Y los dejo con esta pregunta. ¿Deben entonces los investigadores apasionados por las ciencias organizacionales, que pertenecen al reino de las ciencias humanas y sociales, pese a que se nutren de conceptos de la economía y psicología, por ejemplo, mutilar el estudio del fenómeno de las organizaciones humanas y optar por un campo que les sea más benéfico o rentable en términos de asignación de recursos para investigación, ventajas en términos de publicaciones científicas y mayor autonomía e inserción en la élite del conocimiento? Muchísimas gracias por su atención, mis queridos amigas y amigos. Sé que es bastante información para abarcar en un solo video, pero si les gustó el ejercicio académico, espero le den un like, lo compartan y se suscriban. No, momento. Yo no estoy creando un canal para hablar de management y de estudios organizacionales. ¿O sí?